Hoy temprano el Senado de la República aprobó por unanimidad la creación del denominado Fondo de Emergencia Hídrica que busca canalizar los gastos que deba enfrentar el Poder Ejecutivo ante esta crisis del agua en Uruguay, particularmente en la zona sur y zona metropolitana. A esta hora está sesionando la Cámara de Diputados. La intención es que también se apruebe en modo grave y urgente en la Cámara Baja y por lo tanto hoy mismo quedaría a disposición del Poder Ejecutivo para su promulgación. Estamos en contacto con el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta. Le agradecemos por estos minutos, Brenta. La oposición acompañó la creación de este Fondo de Emergencia Hídrico. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia porque efectivamente Uruguay está atravesando una situación grave, muy particularmente Montevideo y su zona metropolitana, en las cuales estamos en una situación prácticamente al borde de que el agua pierda la calidad de ser bebible, digamos, ¿no? Ya el propio Ministerio de Ambiente ha reconocido que el agua, y Salud Pública ha reconocido que el agua no es potable, pero sí bebible, un concepto algo confuso, bueno, pero que habilita a ser consumida, salvo por personas con determinados niveles de patología. Bueno, la situación se continúa agravando, las lluvias no han sido suficientes para reponer la represa de Paso Severino, que es la principal represa, se encuentra en su nivel más bajo histórico, digamos, por lo cual entendemos que es una actitud responsable de parte nuestra colaborar en lo que tiene que ver con atender la demanda de la población en materia de acceso al agua potable. En este sentido, lo que hoy envía el Poder Ejecutivo es un fondo que en realidad no contiene recursos, sino que compromete a asumir en forma específica todos los gastos que devengan de esta situación. Para integrar el fondo, en realidad se recurre a rentas generales y a eventuales contribuciones de organismos internacionales y demás que puedan surgir, pero no hay recursos específicamente asignados ni montos. Y hay un compromiso de rendir cuentas frente de los gastos que se realizan en función de la emergencia hídrica que decretó el Poder Ejecutivo. Pero es lo mejor este formato, un fondo que no es fondo, que en realidad da discrecionalidad al Poder Ejecutivo a gastar, que obviamente en algunas situaciones es necesario y lo deberá hacer, pero les permite a la oposición y a los organismos encargados de controlar cumplir esa tarea. Bueno, el fondo establece precisamente que en un plazo de 180 días deba remitir a el Poder Ejecutivo, a través fundamentalmente del Ministerio de Economía y Finanzas, un informe respecto a todos los gastos que se deban realizar en el marco de la emergencia. Por tanto, habrá un contralor del Poder Legislativo respecto a estos gastos, algo similar a lo que surgió en su momento con el Fondo COVID, más allá de que hemos señalado reiteradamente que no hemos recibido aún, a pesar de que la ley lo establece, la rendición final de cuentas de los gastos que se originaron durante la pandemia a través del Fondo COVID. Por eso hemos insistido hoy en esto y hemos insistido también en que las medidas que el Poder Ejecutivo viene realizando fundamentalmente en las últimas semanas son claramente tardías e inclusive a comienzos del mes de mayo la bancada del Frente Amplio presentó en el plenario de la Cámara de Senadores un proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo con un conjunto de medidas que entendíamos deberían ser aplicadas en forma inmediata, la mayoría de las cuales han sido tomadas por el Poder Ejecutivo, pero en los últimos días. Entre ellos la distribución de agua embotellada, los temas vinculados a la campaña que hay que hacer necesariamente para que la población tome conciencia de la situación que está planteada, la exoneración de impuestos de IVA e IMESI al agua embotellada para abatar sus costos. Todas estas medidas las planteamos a comienzos del mes de mayo. En ese momento la bancada del gobierno rechazó la minuta, no la aprobó, por tanto no tuvo los votos suficientes, y luego las medidas fueron tomadas por el Poder Ejecutivo porque efectivamente eran razonables y porque la situación se agravó. Salvo la de la tarifa. Bueno, en aquel momento no planteamos la tarifa, la eliminación de la misma, sino planteamos una reducción significativa. La situación no era tan grave todavía. Hoy estamos planteando no cobro de la tarifa porque efectivamente OCE no está entregando el producto que la gente está pagando. No hay agua potable en las canillas hoy de los montevideanos ni de los habitantes de prácticamente todo el departamento de Canelones.
por la cual no se está brindando el servicio, por el cual se está cobrando la tarifa correspondiente. En ese sentido entendemos que es necesario que no se cobre la factura de OCE a quienes hoy no están recibiendo el servicio apropiado. ¿Van a hacer alguna iniciativa parlamentaria en ese sentido, alguna minuta de comunicación? Teniendo en cuenta que Cabildo Abierto plantea lo mismo y juntos logran mayoría. Sí, no hemos tomado todavía ninguna iniciativa en términos parlamentarios, sí lo hemos planteado y lo planteó en la reunión que tuvo el presidente del Frente Amplio junto al intendente de Canelones, el director de OCE, Edgardo Ortuño y demás, una delegación del Frente Amplio que concurrió a una entrevista con el presidente de la República en la cual se le plantearon un paquete de medidas, incluyendo la referente al no cobro de la factura de OCE a quienes hoy no están recibiendo el servicio en condiciones adecuadas. Inclusive los niveles de cloruro de sodio y demás que están siendo suministrados por OCE están por encima de los ya autorizados por el Ministerio de Salud Pública, por lo cual estaríamos ante una situación donde el Ministerio de Salud Pública debería en los próximos días evaluar si autoriza la elevación de estos niveles y eventualmente a pocos días, seguramente si no hay lluvias importantes, de declarar simplemente que el agua no debe ser consumida por la población y por tanto a un sector de la población se le haría llegar este apoyo económico para el consumo de agua embotellada y el resto de la población tendrá que resolverlo por sus propios medios y al mismo tiempo pagar la factura de un servicio que no se le está brindando, ¿no? Ahora, por lo cual estamos en una situación grave, ¿no? Senador, usted me dice que la situación es grave, que OCE, la empresa estatal que proporciona agua, no está cumpliendo el servicio y aún así cobra, que los niveles de agua que proporciona OCE exceden lo autorizado por el Ministerio de Salud Pública en cloruro, sodio y otros componentes. ¿Se justifica la continuidad de las autoridades de OCE en este contexto? Bueno, nosotros ya hemos planteado que, en nuestra opinión, las autoridades de OCE deberían haber sido desplazadas. Evidente, el propio viceministro de Ambiente reconoció que en determinado momento un conjunto de obras que debían ser realizadas no se hicieron y se jugaron, entre comillas, a la lluvia, a la posibilidad de que lloviera. Esto no sucedió y, por tanto, ahora se está recurriendo a, por ejemplo, la medida de introducir un caño para bombear agua del río San José al río Santa Lucía, una medida que se podía haber adoptado 2 meses atrás y estaríamos en una situación mejor. Yo creo que hay, claramente quedó hoy planteado en el debate en la Cámara de Senadores, el hecho de que toda la respuesta del Poder Ejecutivo a la situación hídrica ha sido atrasada, mal comunicada. Hace pocos días el presidente de la República dijo que esta vía de comunicación entre el río San José y el Santa Lucía para fortalecer las reservas se haría en 30 días y al día siguiente las empresas comunicaron que necesitaban 60 días para la obra porque había que importar los caños correspondientes de Argentina y de Brasil, no es que esto esté en un estante esperando para ser comprado, digamos. O sea que el presidente afirma una determinada cuestión en cadena en un día y el día siguiente esta información es desmentida, que lo mismo ha sucedido con lo que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó de que la calidad del agua no iba a descender y efectivamente estamos al borde del agua no apta para el consumo humano. O sea, ha habido un muy mal manejo por parte del gobierno de lo que ha sido esta situación que culmina en la emergencia hídrica y hoy por hoy estamos en un escenario en el cual las posibilidades de revertir esta situación dependen de factores básicamente climáticos. Hoy Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, garantizó la calidad actual del agua que se iba a mantener, algo que pasó también en mayo pasado y en junio. Un mes después el presidente Lacalle reconoció que había empeorado la calidad del agua. ¿Fue imprudente hoy nuevamente Delgado? Bueno, yo no conocía la declaración de hoy, creo totalmente imprudente. La información que nosotros disponemos de parte de nuestro representante en el directorio es que estamos al borde de una situación donde el agua deje de ser apta para el consumo humano, ¿no? Por lo tanto, no sé qué elementos nuevos maneja el secretario de la Presidencia, pero fue inoportuna la declaración que hizo hace 2 meses atrás, quedó desmentida completamente, y me parece que esta declaración de hoy, lamentablemente, va a ser desmentida otra vez por la realidad. Nosotros hemos planteado la mejor buena voluntad, de hecho acompañamos hoy la creación de este fondo, aún con estas características, pero entendemos que el gobierno viene actuando y comunicando
en forma totalmente desacertada, por lo cual hay mucho desconcierto en la población también respecto a qué agua debe consumirse, cuál no, y cuáles son las consecuencias de la misma para algunos sectores vulnerables, fundamentalmente de la población del área metropolitana y de Montevideo. Senador, no quiero despedirlo sin hacer referencia a la noticia que dábamos antes de iniciar este contacto, que es la confirmación de que Fiscalía va a iniciar en los últimos días de julio, primeros días de agosto, una ronda de citaciones a jerarcas del gobierno por el pasaporte de Marcet, que en el Parlamento fue un epicentro de la polémica a nivel político. Ustedes incluso llegaron a pedir la renuncia de Heber por este tema. ¿Qué genera, qué reflexión deja que se inicie ahora esta ronda de declaraciones? Todavía no está confirmado si van a ir, pero seguramente van a ser citados los ministros. Eso indica la lógica. Bueno, yo creo que confirma el hecho de que, primero, confirma, en mi opinión, el tema vinculado a la actuación de la justicia. Esto es un elemento que nos da garantías a todos, que la justicia actúe, aún con los jerarcas más importantes. Demuestra la gravedad de la situación, por el listado que ustedes mencionaban de personas citadas, que son citadas, por lo que tengo entendido, como indagadas en este caso. Este es un caso muy grave, quizá el más grave en materia de temas vinculados al narcotráfico en Uruguay, y confiamos en la actuación de la justicia, entendemos que hay responsabilidades políticas en esto, obviamente que mantenemos nuestra posición de que deben renunciar los ministros que estuvieron vinculados a este hecho. Aquí hubo una sola renuncia y más de un responsable, claramente, mucho más cuando la ex vicecanciller hace pocos días reconoció públicamente que tanto el ministro del Interior como el ministro de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de la situación de Marcet y lo negaron aquí en el Parlamento, mintiéndole al Parlamento Nacional, ¿no? Por lo tanto, mantenemos esta opinión de que los ministros deben irse y hay que investigar a fondo eventuales complicidades en una situación de tal gravedad que está vinculada nada más ni nada menos que al asesinato de un fiscal que llevaba adelante quizá la operación más importante en materia de represión al tráfico de drogas en Paraguay. Igual a nivel político, nada indica que el presidente de la República decida pedirles la renuncia, a menos que la justicia avance a niveles que generen esa instancia, ¿no? Bueno, o sea, hasta ahora no hubo pedido, no cambió nada. No, efectivamente hubo un cambio, en mi opinión, en lo que tiene que ver con la política en general de seguridad, dada la situación de la interpelación del ministro Heber y la ausencia de respaldo de una parte considerable de la coalición, digamos. El ministro se fue sin el respaldo mayoritario de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, perdón, en la última interpelación. Esto políticamente es un cambio, digamos, que muestra diferencias en materia de la conducción en seguridad, pero este es un tema de una gravedad diferente con una intervención de la justicia. Uno es un cuestionamiento, una política que evidentemente no está dando resultados en materia particularmente de homicidios, y otro es las eventuales vinculaciones o responsabilidades de los jerarcas en el otorgamiento de un pasaporte a alguien que estaba detenido y que tenía claramente antecedentes muy serios vinculados a su participación en uno de los clanes de las drogas más importantes de Paraguay. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, gracias por estos minutos con DNews. No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, tiempo de una nueva pausa, ya venimos.